Uno de los grandes líderes africanos, el jefe Lutuli, decía: quienes se consideran como víctimas terminan convirtiéndose en personas que persiguen a otros. Y así, uno de los retos de la historia es saber de qué manera podemos romper la cadena que transforma a las víctimas en persecutores. Hoy, Net for God los lleva tras este testimonio de paz del padre Michael Lapsley, sacerdote anglicano de la comunidad, The Society of the Sacred Mission. Nacido en Nueva Zelanda, fue enviado a Sudáfrica en 1973, después de su ordenación, para continuar sus estudios y ser capellán de estudiantes en campus universitarios. Tiene 24 años de edad. Es entonces cuando se compromete en una creciente lucha contra el apartheid. Este régimen político rechaza cualquier igualdad cívica, económica y social entre las personas de color y los blancos. En esta lucha, víctima de un intento de asesinato en 1990, pierde sus manos y la vista de su ojo derecho. En 2011 nos relata su camino de sanación interior en un libro, Redimir el pasado, de la lucha por la libertad a la sanación de la memoria. Nunca me imaginé que mi vida estaría un día relacionada con la historia del pueblo surafricano. Entré en una orden religiosa para convertirme en sacerdote. La acogida de personas de diferentes razas, tanto donde mis padres como en mi parroquia, me había marcado profundamente y orientó mi vida. Mi entendimiento de lo que es un discípulo de Jesucristo comenzó entonces desde mi niñez, independiente de cualquier punto de vista racial. Esto de alguna manera me preparó para Sudáfrica. Pero creo que cuando llegué, pensé encontrar tres grupos de personas: los oprimidos, los opresores y la raza humana a la que pertenecería. Entonces descubrí la dura realidad. No había sino dos grupos: los oprimidos y los opresores. Acostumbro a decir que el día que llegué a Sudáfrica, dejé de ser un ser humano. Me convertí en un hombre blanco porque de repente mi color de piel decidía todos los detalles de mi vida. Fui a regularizar mi visa de estudiante y el edificio donde entré tenía dos ascensores. Uno decía reservado para blancos y el otro decía mercancía, paquetes y no blancos. Y durante años, esto ha seguido morando en mí. Esto simbolizaba de alguna manera el apartheid. El nosotros hacía referencia a los blancos y designaba a personas. Y los negros, que obviamente representaban la mayoría, eran considerados como objetos, paquetes, cosas, mercancías sobre las cuales tomábamos decisiones. En el corazón de esta pesadilla se encontraba el hecho de que el poder político estaba exclusivamente en manos de la minoría blanca.
Los blancos representaban cerca de 5 millones, las personas negras unos 40 millones. Pero nosotros que éramos blancos, éramos los únicos que teníamos el derecho a votar. Incluso la última constitución blanca del estado apartheid contenía en su prefacio: guiados por Dios de generación a generación. El padre Michael trabaja en Durban, en la costa este del país, como capellán en 3 universidades. Frecuenta entonces y forma espiritualmente a jóvenes estudiantes de todas las razas. Un día le dije a un estudiante de medicina que era negro: yo no creo en el apartheid. Él me dijo: padre, le agradezco, pero ¿a dónde va a dormir esta noche? Por supuesto, yo regresaba a los suburbios blancos. Así podría escoger estar contra el apartheid, pero lo hacía mientras que estaba del lado de aquellos a quienes beneficiaba. Mi compromiso fue algo que vino con el tiempo, pero los acontecimientos de 1976 fueron un punto de inflexión para mí y para mi generación. Porque fue en 1976 cuando los escolares negros protestaron contra el hecho de tener que aprender sus lecciones en afrikáans, que era visto como un lenguaje de opresión. En efecto, el 16 de junio de 1976, 20.000 escolares se encontraron en Soweto, en las afueras de Johannesburgo, para formar una gran procesión pacífica y decir no a la lengua afrikáans de la gente blanca. Pero muy rápidamente, ante la presión de esta multitud en marcha, la policía dispara al gentío. 575 personas murieron, entre ellos muchos niños. La violencia fatal de este miércoles 16 de junio se extenderá a través de todo el país. Soweto se convierte en el epicentro de un movimiento racial que no se apagará ya más. Cuando los acontecimientos de 1976 tuvieron lugar, había miles de jóvenes negros encarcelados, torturados, asesinados. Miles y miles de personas dejaron Sudáfrica y partieron al exilio, algunos de ellos buscando un entrenamiento militar o una educación que se les había negado en su país. Lo que sacudió mi fe en sus raíces fue el darme cuenta que quienes mataron a los niños eran personas que leían la Biblia todos los días, que iban a la iglesia el domingo y disparaban a niños. Había sido hasta entonces un pacifista convencido y creía que siempre podría conseguir la justicia en todas las situaciones por medios no violentos. Pero fue confrontado a la masacre de niños particularmente que mi pacifismo se derrumbó. En ese sentido, me volví como la mayoría de los cristianos normales que no son pacifistas, que están comprometidos con la paz, pero que creen que en circunstancias excepcionales puede justificarse el uso de armas. Y en este sentido, me uní a la ANC de Sudáfrica, la organización de Nelson Mandela, y me convertí en un capellán, pastor, sacerdote dentro del movimiento de liberación. Efectivamente, desde 1912, el Congreso Nacional Africano, ANC, lucha por la promoción de los derechos civiles de los negros. Pero en 1961, confrontado con el fracaso de una estrategia hasta entonces no violenta, Nelson Mandela crea una rama militar
arrestado y condenado a cadena perpetua en la isla de Robben Island, Nelson Mandela se convirtió en el símbolo internacional de la lucha contra el apartheid. A menudo pienso en una entrevista con el presidente de la ANC, Oliver Tambo, preguntado acerca de la lucha armada. Su voz se convirtió en un susurro. Dijo, ellos nos obligaron. Y cuando se lee la historia, pueden encontrarse paralelismos con cualquier país occidental en el sentido en el que hubo 50 años de no violencia por parte de la gente, hasta que llegaron a regañadientes a la conclusión de que debían tomar las armas. Pero durante esos 50 años, el pueblo había sufrido cada vez más y más violencia. Pero también el lenguaje que empleaba desmentía la realidad. Así, cuando el Estado empleaba la violencia contra el pueblo, se le llamaba defender la ley y el orden. Cuando el pueblo tomó las armas, se llamaba la violencia y el terrorismo. Por lo que las palabras mismas oscurecieron la realidad de lo que estaba sucediendo realmente. Pero creo que cada vez que las personas toman las armas, por normal que pudiera parecer, siempre hay un costo moral, una herida que pagar. Como seres humanos no estamos programados para matarnos unos a otros. Estamos hechos para vivir juntos en paz y armonía como hermanos y hermanas. Elegido capellán nacional por los estudiantes anglicanos, el padre Michael denuncia públicamente la injusticia del apartheid, las detenciones abusivas y el uso de la tortura. Entonces, el régimen lo expulsa del país. De acuerdo con su comunidad, se desplaza en septiembre de 1976 a Lesoto y luego a Zimbabue. Ejerciendo su papel de pastor y continuando su lucha en el ANC, se ve obligado a vivir 16 años fuera de Sudáfrica. A partir de ahí, viaja por el mundo para dar a conocer los alcances de la justicia y la verdad en esta nación. Era un trabajo en el que yo buscaba movilizar a la comunidad cristiana de todo el mundo para que se diera cuenta de que lo que estaba en juego en esta lucha en Sudáfrica era la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque o bien el apartheid era verdadero, lo más importante para el apartheid es el color de la piel, o bien el Evangelio es verdadero, que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos al mismo tiempo no podían ser ciertos. Ese era mi trabajo teológico, pero también estaba involucrado en deslegitimar la reivindicación del régimen del apartheid, de ser cristiano. Cuando fui a vivir a Zimbabue, una vez las autoridades vinieron a verme y me dijeron: sabemos que estás en la lista de personas a ser eliminadas por el gobierno sudafricano. Y durante varios años viví rodeado por guardias armados todas las 24 horas del día. Era mi teología la que constituía una amenaza para el régimen del apartheid. Y yo decía durante mis viajes por el mundo: el apartheid es una opción de muerte, constituida en nombre del Evangelio de la vida. Y en cierto sentido, tratando de matarme, ilustraba mi punto de vista. Así, en abril de 1990, 3 meses después de que Nelson Mandela fuera liberado de prisión, recibí una carta bomba proveniente del Estado apartheid. En efecto, ese 28 de abril de 1990, en su casa de Zimbabue, mientras abría su correo que contenía 2 revistas religiosas, una bomba estalla en sus manos. El padre Michael pierde la vista de su ojo derecho. Sus 2 manos y sus tímpanos estallaron. Sentí que Dios estaba presente conmigo en esta experiencia. También sentí que María, quien fue testigo de la crucifixión de su hijo, comprendía eso que yo estaba viviendo. Muchas personas enviaron mensajes de oración, de amor, de apoyo. Creyentes,
gente de buena voluntad del mundo entero. Y durante los 4 primeros meses me encontré totalmente desprovisto, como un recién nacido. Y paso a paso tuve que comenzar a reconstruir mi vida. Una vez que llegué a la evidencia que estaría limitado durante toda mi vida, recuerdo haber visto un icono que representaba a Jesús con una pierna más corta que la otra. Entonces el Mesías estaba pintado como un ser desfigurado. Y eso retomaba en Isaías la imagen desfigurada del siervo sufriente, sin ninguna apariencia humana. Y esto fue para mí una ayuda espiritual para aceptar el hecho que esta herida física se convertiría en la historia del resto de mi vida. Yo pienso que la oración, el amor y el apoyo me salvaron del odio, de la amargura y del deseo de venganza. Cuando nos hacen cualquier cosa horrible, somos víctimas. Si sobrevivimos físicamente, somos sobrevivientes. Pero frecuentemente la gente queda prisionera de eso que marcó su historia. Pero con la ayuda de Dios, a través de la oración, el amor y el apoyo de tantas personas, pude pasar a la etapa siguiente, donde se es victorioso. Victorioso en el sentido en el que pude ser capaz de participar en la creación del mundo de mis sueños. La convalecencia del padre Michael duró más de un año en Australia y Zimbabue. Sin embargo, desde 1990, el alba de una nueva era parece elevarse en Sudáfrica, con las conversaciones de paz entre Nelson Mandela y Frederick de Klerk, presidente de la República Sudafricana desde 1989. Convencido de su papel en la curación de la nación, aunque esta decisión pudiera parecer una locura, el padre Michael escoge regresar a esta tierra que no había vuelto a ver desde 1976. Buscando restablecer sus contactos personales, se reúne con Monseñor Desmond Tutu, arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, en el sur del país. Él lo motiva y le permite ejercer su ministerio en la diócesis y convertirse, en 1993, en el capellán del Centro de Traumatología para las Víctimas de la Violencia y la Tortura. Que jamás, nunca jamás, este bello país conozca la opresión de un hombre por otro. Cuando Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente, era prácticamente increíble. Nosotros fuimos los testigos. Fuimos parte de ese momento extraordinario de transición de la pesadilla del apartheid hacia los inicios de un Estado democrático. Y por ciertos lados, mi propio camino es un reflejo en menor proporción del camino de Sudáfrica. Porque hubo un periodo donde debimos luchar para matar al monstruo, pero ahora era un periodo diferente. Era el tiempo de reconciliarse, de sanar, de reconstruir. Tuvimos una comisión Verdad y Reconciliación dirigida por el arzobispo Desmond Tutu, y esta comisión nos dio una enorme ventaja para hacer frente a nuestra herida. En efecto, durante más de 4 años, en las audiencias que organizó la comisión, miles de culpables revelaron los crímenes que cometieron en nombre del apartheid y obtuvieron así el perdón de la nación. Y numerosas víctimas son llevadas a perdonar. Intercambiando verdad contra reconciliación,
Sudáfrica se libera progresivamente del apartheid, evitando un baño de sangre. En mi caso, nadie se hizo responsable de lo que me sucedió. Por lo tanto, no tengo a nadie a quien perdonar. Yo dije que no estaba lleno de odio. No quiero vengarme. Pero eso no quiere decir que mi camino de sanación no haya comenzado. Estoy en este camino desde todos estos años. Pero evidentemente es todavía un camino inconcluso. Posiblemente cuando regrese a Sudáfrica, alguien tocará mi puerta y me dirá: yo fui quien envió esa bomba. ¿Usted me perdona? ¿Qué le diré? Sí, no, todavía no. Puede ser que le diga a esa persona: discúlpeme, señor, ¿todavía fabrica cartas bomba? No, trabajo en el hospital del sector. ¿Me perdonaría? Sí, señor, sí lo perdono. Y preferiría que usted pasara los próximos 50 años trabajando en este hospital en lugar de estar encerrado en prisión. Porque yo creo 1000 veces más en la justicia reparación que en la justicia sanción. Por lo tanto, muy a menudo cuando decimos la palabra justicia pensamos en castigo, sino hasta en venganza. Hay otra forma de justicia, la justicia y la restauración de las relaciones. Y después de haber dicho yo te perdono, puede ser que nos sentemos y bebamos un té juntos. Y le diré a mi nuevo amigo: Señor, yo lo he perdonado, pero nunca más tendré manos, mis tímpanos aún están dañados y no tengo sino un ojo. Tendré siempre necesidad que alguien me ayude hasta el fin de mis días. Por supuesto, usted me ayudará a pagar a esa persona, no como condición de perdón, sino haciendo parte de la restitución y de la reparación en la medida de lo posible. Fortalecido por su experiencia, consciente de que millones de personas han sufrido terriblemente, Michael Lapsley concibe en 1998 en Ciudad del Cabo el Instituto para la Sanación de las Memorias. Allí propone espacios para las víctimas, así como para los autores de estos actos de violencia, a fin que ellas cuenten sus historias en los talleres de expresión para vencer sus traumas. Hoy, el padre Michael recorre el mundo para propagar este trabajo de sanación en África y en numerosos países. Nuestra generación necesita ser capaz de enfrentarse a las heridas del pasado. Necesitamos poder hablar de nuestros sufrimientos. Yo me acuerdo de cierta mujer que había venido a un taller. Y puede parecer horrible lo que voy a decir, pero de lo que me acuerdo era de la fealdad de su rostro. Y ella cuenta la historia de su hijo que había sido asesinado 15 años antes. Pero cuando ella contaba esta historia, era como si su hijo hubiera sido asesinado 5 minutos antes. Su vida se había congelado hace 15 años. Y en un momento le dije: ¿qué tipo de vida piensa usted que su hijo hubiera querido para usted? Y viviendo el taller, su camino no fue el de olvidar a su hijo, sino el de dejarlo reposar en paz y ver que su vida necesitaba continuar. Y el último día del taller, yo hubiera podido pasar delante de ella sin darme cuenta, porque las arrugas de su rostro habían cambiado. Ahora estaba radiante. Hay una historia en el Evangelio de San Juan, la historia de Tomás el incrédulo. Los discípulos están en el aposento alto
Las puertas estaban cerradas. Tomás está presente y Cristo resucitado aparece. Y dice a Tomás, mete tus manos en las heridas de los clavos, mete tus manos en mi costado. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, una de las cosas que vemos en esta historia es que Cristo resucitado era también Cristo crucificado. Las heridas eran todavía visibles, pero no sangraba más. Y creo que esto ilumina la invitación que Dios nos hace, que deberíamos continuar reconociendo, admitir las heridas de lo que nos hicimos unos a los otros, pero que estas heridas deben parar de sangrar. Y esto es lo que sucede cuando la sanación tiene lugar. Si se quiere, esta invitación como individuos, como comunidades y naciones a no ser personas del Viernes Santo, que continúan crucificándose unos a los otros, sino a ser de las personas del día de Pascua, que se levantan a la vida nueva a pesar que las heridas siguen visibles. Por tanto, mis heridas son visibles, son dramáticas, pero ya no sangran más. Para este mes, podemos orar por el Padre Michael Lapsley, por su ministerio, así también por todos aquellos que trabajan por la reconciliación y la sanación de memorias de los pueblos a través del mundo. La palabra de este mes está en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados.